La loca Luz Caraballo. Luz Caraballo es una mujer enloquecida por el peso de una vida de sufrimientos, a raíz de la pérdida de sus 5 hijos. Así cuentan esta popular historia originaria de los Andes, más específicamente en el estado Mérida, y que tiempo después fue inmortalizada por el magnífico poeta Andrés Eloy Blanco, en su palabreo de la loca Luz Caraballo. Cuenta la leyenda que 2 de sus hijos partieron a la guerra junto a Simón Bolívar. Como si fuera poco, su marido también fue reclutado, y esta pobre mujer desahuciada tras el rastro de sus hijos, permanece penando por todo el páramo de Chachopo, a apartaderos. La leyenda relata que al momento que el ejército realista le pidió saber el rumbo de Bolívar, Caraballo señaló la dirección equivocada, dando así un falso indicio del destino de sus hijos y del libertador. La mujer mula. Érase una vez una joven mujer, la cual trabajaba en un restaurante, en Caracas. Un día, la madre de la muchacha, una anciana, acudió al restaurante a pedir un plato de comida. Su propia hija le negó el plato, y posteriormente la expulsó del local. Una vez fuera, dolida, la anciana mujer se encontró con un hombre, que le regaló una moneda con una cruz de San Andrés. El hombre le dio instrucciones de que volviera al restaurante y comiera con ese dinero, pero que cuando su hija le diera la vuelta, le dijera que se quedara al cambio para comprar malojo. La anciana hizo lo que el hombre le dijo, algo que provocó que la hija, que la había expulsado, se transformara parcialmente en mula, relinchando y coseando hasta que huyó del lugar. Desde entonces la mujer mula se tapa con un manto blanco y se aparece en las iglesias, rezando. Una leyenda venezolana que nos habla del precio y castigo de la ingratitud, así como de la devolución de los males que se les hacen a los demás. El hachador perdido. Había una vez un leñador que quería trabajar en su propio féretro, para lo cual decidió ir a buscar madera al monte. Sin embargo, tomó la decisión de ir el día de Viernes Santo. En el mismo momento en que levantó el hacha para cortar el primer árbol, Dios le fulminó. El hachador fue condenado, desde entonces, a vagar eternamente por los bosques, atacando a aquellos cazadores que se internan en ellos. Esta leyenda de terror proveniente de Venezuela trata de empujar por un lado a respetar las tradiciones, mientras que por otro es un recordatorio de los peligros del bosque, especialmente por las noches. Aprovecho para condenar de nuevo, desde el fondo de mi alma y de mis vísceras, al Estado de Israel. ¡Maldito seas, Estado de Israel! ¡Maldito sea! Esta fue una de las declaraciones más famosas y virales de Hugo Chávez. Di Stéfano secuestrado en Caracas. Si vieron el primer iceberg del fútbol de Knuckles, ya sabrán a qué me refiero. Pero si no conocen esta historia, se las contaré de todas formas. Era el 24 de agosto del año 1963. El Real Madrid se encontraba en la capital venezolana, disputando un torneo llamado la Pequeña Copa del Mundo de Clubes. El equipo español se hospedaba en el Hotel Potomac, donde fueron visitados por 2 supuestos policías, quienes invitaron a Alfredo Di Stéfano a que los acompañara a la comisaría, debido a que habían capturado a un traficante de estupefacientes con su mismo nombre. El futbolista hispano-argentino aceptó. Una vez dentro del coche, los hombres le informaron que se trataba de un secuestro. Di Stéfano estuvo detenido, en contra de su voluntad, por 72 horas, donde sus captores le mantuvieron con la mayor comodidad posible. Le permitieron ver la televisión, jugar ajedrez y dominó, e incluso le permitieron diseñar su propio menú para su cautiverio. Tras darse a conocer el siniestro hecho, la noticia corrió como la pólvora. Las Fuerzas Armadas de Liberación Nacional, un grupo guerrillero comunista que operó en Venezuela durante esos años, se adjudicó la autoría del secuestro. Tras cumplirse 72 horas, Alfredo Di Stéfano fue liberado a 100 metros de la Embajada de España en Caracas, sin exigir ningún tipo de rescate.
Años después, uno de los secuestradores de Di Stéfano dijo a la prensa que habían llevado a cabo este siniestro hecho para llamar la atención a nivel internacional y visibilizar su lucha. Espada de Bolívar robada. El 17 de enero del año 1974, un grupo terrorista colombiano, llamado Movimiento 19 de Abril, mejor conocido como M-19, logró robar una de las espadas de Simón Bolívar, que se encontraba en la Casa Museo Quinta de Bolívar, en la ciudad de Bogotá. La espada estuvo en poder de los terroristas, hasta el año de 1980, cuando fue llevada a Cuba. En 1986, se creó la Orden de los Guardianes de la Espada, por el M-19. Los elegidos tenían en común una historia de lucha contra el imperialismo por la democracia y la soberanía nacional. Todos aceptaron, pero 8 de ellos hicieron una exigencia expresa: mantener en reserva su identidad, a menos que autoricen divulgarla. Los elegidos que se han conocido eran Fidel Castro, Omar Torrijos, las Madres de la Plaza de Mayo de Argentina, José Figueres Ferrer, Monseñor Sergio Méndez Arceo, Eduardo Galeano, y Mario Benedetti. No fue hasta el 31 de enero de 1991, cuando la espada de Bolívar fue devuelta al gobierno de Colombia, de manos del entonces excomandante del M-19, desmovilizado, Antonio Navarro Wolf, en una ceremonia en la Quinta de Bolívar en Bogotá. Luego, el propio Navarro fue uno de los copresidentes de la Asamblea Nacional Constituyente, que redactó la Constitución de Colombia de 1991. Arjaid Artunduaga, principal del M-19, fue el encargado de recoger la espada en Cuba, para su devolución. Después de recibida, el gobierno colombiano guardó la espada en un depósito del Banco de la República, donde permanece hasta la fecha. Francisco de Miranda es el verdadero libertador de Venezuela. Tanto la historia oficial de Venezuela, como la sociedad venezolana, han considerado a Simón Bolívar como el único libertador y comandante patriota en la guerra de independencia, dejando de lado a otros militares, igual de importantes, como lo fue el propio Francisco de Miranda. Como se mencionó antes, Miranda había participado en diversas guerras internacionales, lo que le proporcionó una invaluable experiencia militar. Después de participar en la Revolución Francesa, Miranda se trasladó a Inglaterra, y en 1798, concibió la idea de independizar a los territorios españoles y portugueses de América, y unificarlos en un solo imperio, llamado Colombia. Sin mencionar que recibió el apoyo de Gran Bretaña y de los Estados Unidos para iniciar su campaña libertadora. La incorporación de Francisco de Miranda a la sociedad patriótica, junto a otros ilustrados, dentro de la Junta Suprema de Caracas, le dio a la misma un carácter revolucionario y separatista. Se puede afirmar que la primera persona que visualizó a Venezuela como un país independiente fue Francisco de Miranda. Y bueno, no por nada se le considera el precursor de la emancipación americana contra España. Sin embargo, ¿por qué la historia oficial lo deja de lado, y su imagen es opacada por la de Simón Bolívar? En mi opinión, creo que han intentado borrar a Miranda, debido a su capitulación en 1812. Me explico: en 1812, Francisco de Miranda firma su rendición ante el ejército realista, al verse superado en el campo de batalla. Esto fue visto como un acto de traición por parte del bando republicano, y Simón Bolívar ordenó su arresto. Más tarde, los republicanos entregaron a Miranda al ejército español, y estos lo encarcelaron en la península ibérica. La verdad, el actual trato a Miranda me parece un desprecio y una manera infantil de entender la historia. Llamadas extrañas, CanTV y Movilnet. La Compañía Anónima Nacional Teléfonos de Venezuela, CanTV, es una empresa estatal de telecomunicaciones venezolana. Sus servicios van desde telefonía, siendo su principal filial Movilnet, que expande el área de telefonía celular, que es su principal fuerte, hasta servicios como venta de computadores, servicios de conexión a Internet dial-up y conexión a Internet por banda ancha, y televisión satelital. Esta compañía, al pertenecer al Estado, ha causado varias polémicas, y llevado a cabo represalias contra la población, como bloquear el acceso a medios de comunicación digitales.
Pero eso es tema para otro vídeo. Diversas personas cuentan que en más de una ocasión, recibieron llamadas extrañas de parte de números desconocidos, o de la propia compañía CanTV. A principios del año 2019, Juan Guaidó, presidente de la Asamblea Nacional, se proclamó presidente interino de Venezuela. Así, dividiendo en dos la institucionalidad venezolana. A raíz de ello, a través de sus líneas, CanTV realizó una encuesta para identificar a quienes estaban a favor del régimen, y quienes estaban a favor de Guaidó. Para escuchar de nuevo la pregunta. ¿A quién apoya y reconoce usted como presidente legítimo de Venezuela? ¿A Nicolás Maduro o a Juan Guaidó? Si usted apoya a Nicolás Maduro, oprima 2 en su teclado telefónico. Si usted apoya a Juan Guaidó, oprima 3. Si no quiere emitir una opinión, oprima 4. Oprima 0 para escuchar de nuevo la pregunta. Mi amigo Francisco, quien me ayudó a crear este iceberg, me cuenta el siguiente testimonio sobre llamadas extrañas que recibió en su momento. A ver, logré vivir esas experiencias muchas veces. Eran llamadas a nivel nacional, sin importar la línea o la compañía. Recuerdo que no eran llamadas con ruido muerto, ni estática, ni cortes ni nada. Eran llamadas con un mensaje cifrado, o al menos distorsionado. Se escuchaban voces, tanto de hombres como de mujeres. Y tenían una voz muy aguda. Es un sonido difícil de describir. Se escuchaba como intentaban decir algo. Hasta podría jurar que estaban cifradas, eran inentendibles, y bastante ruidosas. Las recibí muchas veces y algunos amigos también. La otra persona que me llamaba decía que no obtenía respuesta alguna de mi parte. El emisor de la llamada solo escuchaba el silencio. Podrías decir que lo que yo escuchaba era la voz de aquel emisor pero distorsionada. Pero no era así. La voz no solo era diferente, sino que emitía palabras constantes, no paraba, decía cosas y nunca paraba de escucharla. Eso es todo. Golpe de Estado del 2002. El día 11 de abril del año 2002, se produjo una revuelta social y levantamiento militar en contra del presidente Hugo Chávez. La aprobación de la nueva Constitución Nacional de 1999 causó molestias y quejas en diversos grupos sociales y económicos del país, siendo Fedecámaras, principal organización de gremios empresariales de Venezuela, el mayor crítico de esta. En 2001, Fedecámaras y el gobierno socialista entablaron una mesa de diálogo, siendo sus representantes Pedro Carmona Estanga, presidente de Fedecámaras, y Jorge Giordani, ministro de Planificación. Después de un par de meses de diálogo, ambas partes no pudieron llegar a un acuerdo. Como respuesta, el 13 de noviembre, Hugo Chávez aprueba por decreto 49 leyes, entre las cuales se le dio la potestad al Estado venezolano de tomar tierras privadas si sobrepasaban cierto tamaño, catalogándolas de latifundios, o si consideraba que estaban siendo explotadas por debajo de su potencial. Adicionalmente, el Estado ahora debía aprobar el uso que el propietario hacía de la tierra. Además, todos los propietarios fueron obligados a demostrar la titularidad de sus terrenos antes del 18 de diciembre, bajo el riesgo de perderlas en caso de que no lo hiciesen. De acuerdo al diario de Miami Herald, en ese momento el 95% de los terratenientes venezolanos no contaban con títulos firmes. Al ver semejante atropello, Pedro Carmona Estanga rompe la mesa de diálogo y propone realizar un paro nacional de 12 horas, el día 10 de diciembre, algo que fue aplaudido por muchos empresarios y que pronto recibió el apoyo de la Confederación de Trabajadores de Venezuela, una de las centrales sindicales más importantes del país. Sin embargo, partidos políticos opositores a Chávez, como Acción Democrática, Primero Justicia, entre otros, tuvieron opiniones diferentes respecto al paro. Llegado el día 10 de diciembre, el paro nacional se realizó con gran apoyo. Se afirma que hasta el 90% de la industria y comercio nacional se detuvo ese día. Ya en el año 2002, la situación económica de Venezuela empeoró, obligando a Chávez a recortar el gasto público.
Las protestas sociales y huelgas de trabajadores comenzaron a aparecer día tras día, y la crispación en el país era palpable. El 11 de abril, las protestas se convirtieron en disturbios, y una marcha contra el gobierno fue desviada de su recorrido hacia el Palacio de Miraflores. Ante estos hechos, el presidente Chávez ordenó a los militares activar el Plan Ávila, y el canal del Estado venezolana de televisión empezó a realizar llamados a todos los simpatizantes del chavismo para que salieran a defender la revolución. Para cuando la marcha opositora se acercó a Miraflores, se encontraron con una concentración de apoyo al gobierno y varios efectivos militares. Ocurrieron entonces enfrentamientos armados entre la policía metropolitana, el ejército y los manifestantes, que dejaron 19 muertos y cientos de heridos, entre opositores y partidarios al gobierno. La madrugada del 12 de abril, el alto mando militar venezolano anunció a través del general Lucas Rincón Romero que le habían solicitado la renuncia a Chávez y que éste había aceptado. No obstante, jamás fueron presentadas pruebas que respaldasen las declaraciones del general Rincón. Poco después, Chávez fue detenido y trasladado inicialmente al Fuerte Tiuna, ubicado en el sur de Caracas. Ese mismo día se juramentó Pedro Carmona como presidente interino de Venezuela. Su primer acto oficial fue la disolución de la Asamblea Nacional, del Tribunal Supremo de Justicia, del Consejo Nacional Electoral, de todos los gobernadores, alcaldes y concejales, la remoción del fiscal general, del Contralor y de la Defensoría del Pueblo, de todos los embajadores, cónsules y vicecónsules, como también de las misiones permanentes diplomáticas, así como la eliminación de las 49 leyes y el cambio de la Constitución, al reponer el nombre República de Venezuela, quitándole la condición de bolivariana. El nuevo gobierno de facto tuvo que enfrentarse a protestas de ciudadanos que se mantenían concentrados en sectores del país en apoyo a Chávez. En diferentes puntos de la capital y en algunas ciudades se presentaron disturbios, y hubo saqueo de negocios. Durante todas estas protestas, el canal del Estado venezolana de televisión y las compañías de televisión privadas fueron rodeadas por simpatizantes de Chávez. Cuando fue retomado el canal del Estado, se transmitió al entonces vicepresidente Diosdado Cabello, juramentado como presidente temporal, al margen de la Constitución, hasta que Hugo Chávez pudiese retomar el poder. En la madrugada del 13 de abril, Chávez fue trasladado del Fuerte Tiuna a la base naval de Turiano, donde escribió una nota que indicaba que no había renunciado. Para aquella fecha, aún se mantenían reunidos un buen número de simpatizantes de Chávez, que habían salido a protestar frente al Palacio de Miraflores y en la brigada de paracaidistas en la ciudad de Maracay. El general Raúl Isaías Baduel se opuso al gobierno de Carmona y empezó a buscar activamente el modo de restaurar a Chávez en el poder. El 14 de abril de 2002, Chávez fue liberado de la prisión militar en la isla La Orchila y fue repuesto como presidente de Venezuela. El Caracazo. El Caracazo es el nombre de una serie de fuertes protestas, disturbios y saqueos en Venezuela, que comenzaron el 27 de febrero de 1989, en Guarenas, y que se extendieron hasta Caracas, finalizando el 8 de marzo del mismo año. Las protestas y tumultos se iniciaron principalmente en respuesta a las medidas económicas anunciadas durante el gobierno de Carlos Andrés Pérez, las cuales incluían el incremento del precio de la gasolina y del costo del transporte urbano. El nombre del suceso proviene de Caracas, la ciudad donde acontecieron gran parte de los hechos. El saldo de muertes empezó el 27 de febrero cuando la Policía Metropolitana, el Ejército y la Guardia Nacional salieron a las calles a controlar la situación. Aunque las cifras oficiales reportan 276 muertos y numerosos heridos, algunos reportes extraoficiales hablan de más de 3.000 fallecidos. A principios de los años 80, la economía venezolana empezó a decrecer, producto del fin de la bonanza petrolera, causando inflación, desconfianza en los inversores, y devaluación de la moneda nacional. Los gobiernos de Luis Herrera Campins y Jaime Lucinchi emplearon controles de cambio a través de Recadi y controles de precios para intentar frenar el desastre económico.
Pero dichas medidas devinieron en corrupción administrativa y mercados negros de divisas y bienes. La quiebra estructural del mercado interno generó una escasez gradual. En 1988, es electo presidente, por segunda ocasión, Carlos Andrés Pérez, quien planteó una serie de medidas económicas liberalizadoras, tanto de la producción, como en los precios de los bienes, proponiendo una progresiva desregulación, al que se le llamó paquete económico, también conocido como el Gran Viraje. Como mencioné antes, entre estas políticas se encontró el recorte al subsidio de la gasolina, lo que significó su encarecimiento. Los disturbios se iniciaron en Guarenas, ciudad ubicada a 25 kilómetros al este de Caracas, inicialmente en forma de protestas, la mañana del 27 de febrero de 1989, cuando comenzó a haber problemas de transporte hacia la capital, Caracas. En un principio, parecía una protesta de los usuarios por la subida del precio del transporte, y de los transportistas, porque esa subida les parecía escasa. Con una rapidez sorprendente, lo que comenzó como una protesta focalizada en una pequeña ciudad, en cuestión de horas, se transformó en una ola de vandalismo, violencia, y saqueo a nivel nacional. En horas de la tarde, había problemas en casi todos los barrios populares y urbanizaciones de Caracas, los comercios habían cerrado y el transporte público no prestaba servicio. Las protestas violentas también se originaron en otras ciudades como La Guaira, San Cristóbal, Maracay, Valencia, Barquisimeto, Mérida, y Ciudad Guayana. Desbordado por los saqueos, el gobierno declaró el toque de queda, militarizó las ciudades principales, y controló la ola de vandalismo. En la ciudad de Caracas, se activó el Plan Ávila, el cual confería al ejército la custodia de la ciudad, habilitándolos para el uso de armas de guerra, al momento de contener el motín, los saqueos, y el vandalismo. La represión fue especialmente dura en la Universidad Central de Venezuela, así como en los barrios pobres de la capital. Según la cifra oficial emanada por el gobierno de Carlos Andrés Pérez, los sucesos de febrero y marzo de 1989 dejaron un saldo de 276 muertos, numerosos lesionados, varios desaparecidos y cuantiosas pérdidas materiales. Sin embargo, la cifra de muertos quedaron desvirtuados por la posterior aparición de fosas comunes, en el Cementerio General del Sur, donde aparecieron otros 68 cuerpos sin identificar, fuera de la lista oficial. Las versiones extraoficiales afirman que entre 2.000 y más de 3.500 personas fueron asesinadas durante el Caracazo. En el libro, Desaparición Forzada, sus autores, Yahvé Álvarez y Óscar Battaglini, señalan que las acciones por parte del gobierno de Carlos Andrés Pérez el 27 de febrero, alcanzan proporciones que las acercan al más brutal genocidio de la historia venezolana. Solamente en Caracas, las pérdidas materiales se calcularon en más de 6.000 millones de bolívares de la época. Fueron afectadas 900 bodegas, 131 abastos, 95 ferreterías, 62 papelerías, y 850 negocios de mercancía en general. Y se registraron 154 incendios por toda la capital. Escasez de gasolina. Por muy increíble que suene, existe escasez de combustible en el país con las mayores reservas de petróleo en el mundo. Es increíble la destrucción que causa el socialismo. Apagones. Como se mencionó en el punto del embalse del Guri, Venezuela viene experimentando apagones y racionamiento eléctricos desde hace varios años. Apagones que han llegado a durar días enteros, afectando a miles, por no decir millones, de venezolanos, no solamente en sus hogares, sino también en sus lugares de trabajo, oficinas, y en hospitales. Debido a estos apagones, han fallecido decenas de personas. El Arco Minero. Llamado oficialmente, Zona de Desarrollo Estratégico Nacional Arco Minero del Orinoco, es un área rica en recursos minerales, que el gobierno explota desde 2017. Ocupa mayoritariamente el norte del estado Bolívar, y en menor proporción el noreste del estado Amazonas, y parte del estado del Tamacuro. Cuenta con 7.000 toneladas de reservas de oro, cobre, diamante, coltán, hierro, bauxita, y otros minerales. El Arco Minero del Orinoco abarca un área de 111.843,70 kilómetros cuadrados, es decir, 12,2% del territorio venezolano, duplicando a la faja petrolífera del Orinoco.
De acuerdo con Roberto Mirabal, exministro del Poder Popular de Desarrollo Minero Ecológico, el arco minero del Orinoco tiene un potencial de unos 2 trillones de dólares. Esta zona es calificada por varios medios como el mayor desastre ambiental en Hispanoamérica. Para entender la grave situación del arco minero, vamos a dividirlo en 3 puntos: desastre humanitario, desastre ambiental y patrones de la zona. Desastre humanitario. Los mineros y obreros que trabajan aquí, los cuales son venezolanos, inmigrantes, e incluso indígenas locales, son sometidos a laborar en condiciones infrahumanas y de esclavitud. Viven en zonas sin agua corriente, electricidad o servicios sanitarios, y se ha registrado un aumento de los casos de malaria en los alrededores de la zona, no solo entre inmigrantes, sino también en comunidades indígenas locales. Estos habitantes oriundos, y los mineros, también han sufrido casos de envenenamiento por mercurio, elemento utilizado para separar el oro de otros minerales, altamente tóxico, y que contamina tanto a través de los gases que genera el proceso de separación, como por filtraciones al suelo y los ríos de la zona. Trabajan en turnos de 12 horas, descendiendo a los pozos sin protección alguna, y están obligados a pagar entre el 10 y el 20% de lo que obtienen a grupos criminales, a lo que debe sumarse hasta un 30% para los propietarios de molinos, donde se trituran las rocas para extraer minerales. Se reporta que a aquellos obreros que no cumplen con las normas de su lugar de trabajo, se les imponen castigos crueles, como recibir palizas, amputaciones de manos, o hasta asesinatos. Algunos de los cadáveres de trabajadores represaliados fueron arrojados a antiguos pozos mineros, y que en algunos casos, las fuerzas de seguridad estuvieron implicadas en incidentes violentos. Entrar en la zona es muy difícil, debido a que está fuertemente custodiada por el Ejército Nacional y por bandas criminales. Comunidades indígenas que viven cerca del arco minero han sido desplazadas y otras extorsionadas para poder recibir protección. Incluso, indígenas denuncian que miembros de sus comunidades han sido secuestrados para trabajar en el arco minero. Se denuncia, asimismo, que niños, algunos menores de 10 años, trabajan en las minas, y que desde 2016 ha habido en la zona un fuerte aumento de la prostitución y la explotación sexual de mujeres, incluyendo adolescentes. Se registran 149 muertes ocurridas en el arco minero desde que inició su explotación, en 2017. En 2020, la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, denunció que los trabajadores en el arco minero del Orinoco están sometidos a graves abusos y violencia. En 2021, un estudio dirigido por María Grillet, de la Universidad Central de Venezuela, encontró una relación directa entre la actividad de minería ilegal, que se desarrolla en la zona, con el incremento de casos de malaria. Desastre ambiental. El arco minero es una zona de minería ilegal, no solo por el trato infrahumano que reciben sus trabajadores, sino también por el desprecio hacia la naturaleza que demuestra el proyecto. Cientos y cientos de hectáreas de bosque están siendo arrasadas como si nada, destruyendo en el proceso a toda la fauna y flora locales. Además, grandes cantidades de mercurio están siendo vertidos a los ríos cercanos, contaminándolos y envenenando a todas las criaturas que viven en ellos. Patrones de la zona. Como mencioné antes, el arco minero es un proyecto llevado a cabo por el gobierno nacional y está siendo supervisado por el ejército. Además, se sabe que hay empresas rusas y chinas involucradas en la explotación de las minas, así como también bandas criminales, las cuales se enfrentan entre sí o con el ejército venezolano para controlar ciertas zonas del arco minero. Y bueno amigos, eso fue todo. Espero que el vídeo les haya parecido informativo. Como habrán notado, mientras más bajemos en el iceberg, habrán menos leyendas y teorías, y más hechos reales.
cada uno más turbio que el anterior. No olviden dejar su pulgar arriba, suscribirse si lo desean, y dejar un comentario. Y ya para finalizar, si son fans de Sonic, y les gusta el fútbol, les recomiendo seguir a mi amigo Cardiel Media. Él es un dibujante, y próximamente será el creador de una webserie, llamada Sonic Soccer, y que básicamente tratará sobre los personajes de la franquicia de Sonic the Hedgehog, formando un equipo de fútbol. Si les interesa su proyecto, abajo en la descripción, les dejaré el link del canal de Cardiel Media, así como su Twitter, por si quieren más información. Recuerden que yo también tengo presencia en esa red social, y si quieren hablar directamente conmigo, o estar al tanto de las novedades del canal, son libres de seguirme. Nos vemos en un próximo vídeo. Les saluda su servidora Blaze. Y les saluda Knuckles.